El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevará a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre es el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. El que persevere hasta el fin se salvará, dice el Señor. Hermanos, qué importante es la perseverancia, el perseverar, el ser constantes. El que persevere hasta el fin. Vemos cómo algunas personas que siguieron a Jesús pues empezaron bien. Pensemos en un Judas, el traidor. Él pues empezó bien, empezó siguiendo al Señor. Pero pues vemos cómo a lo largo del camino, a lo largo de ese seguimiento, su corazón se fue apegando a las riquezas, le entró la avaricia, a tal grado de vender al mismo Jesús. Es decir, terminó mal. Pensemos en San Agustín. San Agustín, él empezó mal su vida. Su juventud fue todo un desorden. Gracias a las oraciones de su mamá, Mónica, Santa Mónica, pues vemos cómo Dios fue trabajándolo, tocando su corazón, y se convirtió. Se convirtió San Agustín, y después de todo ese talento que él ponía para el mal, después va a utilizar ese talento para extender el reino de Dios. Y será ese gran obispo de Hipona, ¿verdad? San Agustín de Hipona. San Agustín terminó bien. Entonces, no basta con iniciar bien, tenemos que terminar bien. Por eso el Señor nos dice: el que persevere hasta el fin se salvará. Perseverancia, constancia. Y esto es de todos los días. Y podemos ver la importancia de la constancia, de perseverar. Vemos como una simple gotita de agua que vaya pegándole a una piedra, una gota, se va perforando y va haciendo un hueco en esa piedra. La constancia, la constancia. Así también en nosotros, pues venimos a misa, tratamos de hacer oración, no porque seamos buenos, sino porque queremos ser buenos y nos damos cuenta de que con nuestras fuerzas humanas no es suficiente, que necesitamos de la gracia de Dios para perseverar, para seguir adelante. Constancia, constancia, perseverancia. Y nos dice el Señor también de que tenemos que poner lo que está de nuestra parte, que nos dice: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Es decir, el Señor también nos pide creatividad. Él nos pide que seamos sencillos,
Pero Él en ningún momento nos dice que no pensemos. En ningún momento nos dice que no echemos a trabajar nuestros talentos, nuestra creatividad al servicio del reino de Dios. Si nosotros vemos a lo largo de la historia, los santos han sido gente pensante, han sido gente con creatividad, ha sido gente que al ver las necesidades que había en su momento, pues fueron tratando de responder a esas necesidades, como el poner escuelas, enseñanza, como el poner hospitales para los enfermos, los cementerios. De hecho, lo que en las parroquias, hay parroquias todavía que se llama notaría parroquial. De hecho, los archivos que había de la gente, pues eran los archivos que había en las parroquias. El archivo parroquial, de ahí se le llama la notaría parroquial. Pues bien, los santos han sido gente con creatividad, han sido gente que ha tenido esa innovación y ha dejado su huella a lo largo de la historia. Entonces el Señor por un lado nos invita a eso, a que pongamos nuestro talento al servicio del reino de Dios, al servicio de la extensión del reino de Dios. O sea, lo que está de nuestra parte hay que hacerlo. Pero también nos dice que en esta tarea no estamos solos, no estamos solos, que el Espíritu Santo nos va a asistir en el momento que necesitemos dar testimonio. Él nos dice que no nos preocupemos, que el Espíritu Santo nos va a decir qué tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir. Fíjense qué interesante. Es decir, nos va a dar el contenido y la forma. Pero también tenemos que poner lo que está de nuestra parte. Recuerdo cuando estaba en el seminario, por ahí no faltó un seminarista que le dijo a uno de los padres formadores: Padre, por favor, pida por nosotros en la misa, porque hoy tenemos examen. Pida para que el Espíritu Santo nos ilumine. Y dice, ok. Y en la misa dice, bueno, voy a pedir al Señor que el Espíritu Santo ilumine a los que hayan estudiado. A los que no estudiaron, que los tape más ahí. Entonces, pues sí, Dios nos va a iluminar, claro que sí, pero nosotros tenemos que poner lo que está de nuestra parte. Tenemos que estudiar, tenemos que innovar. Por ejemplo, ante la pandemia, pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados de decir, bueno, vamos a esperar tiempos mejores para evangelizar, vamos a esperar porque pues no hay que arriesgarnos. A ver. Claro que hay que cuidarnos, pero sí debemos de echar a trabajar nuestra creatividad, innovar, de cómo podemos llegar a la gente en esta situación concreta. Como decía San Pablo, debemos de evangelizar a tiempo y a destiempo. Por ejemplo, ahorita a través de las redes sociales, pues se ha llegado a mucha gente que antes no habíamos llegado. Ahí está la creatividad. De hecho, los católicos tuvimos que esperar una pandemia para entrarle a los medios de comunicación masivos. Pues bien, vean cómo el Espíritu Santo va haciendo su acción para que aprovechemos la pandemia, para que Cristo sea conocido, sea anunciado. Y aún más, tenemos mucho que aportar a la sociedad. O sea, no debemos de avergonzarnos por ser católicos, porque muchas veces la sociedad como que nos hace ver así. Ay, tú como eres católico, eres retrógrada, tú como eres católico, eres mocho, tú como eres católico. No, como que nos hacen ver así, cuando es todo lo contrario. Decía Tony Blair, el primer ministro de Inglaterra, que él de hecho se convirtió al catolicismo. Él decía, la religión católica tiene mucho que aportar a la sociedad. Es decir, no tenemos de nada de qué avergonzarnos, porque decíamos ayer cómo si alguien es experta en humanidad es la iglesia. Tiene más de 2000 años de experiencia y sabe lo que necesita la persona para su plena realización, plena, en esta vida y en la otra. La iglesia no va a experimentar contigo a ver qué
¿qué sale con este experimento? No, la iglesia te demuestra, te muestra, decíamos ayer también, a nadie impone, pero sí la iglesia te muestra un camino seguro para ir al cielo, perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin se salvará. Te va a mostrar ese camino, porque Jesús nos dice: yo soy camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, no únicamente te señala la meta, sino que te da los medios, sacramentos, la evangelización, para que puedas perseverar y llegar a esa meta. Llegar a esa meta. Eso es lo interesante, que Jesús no únicamente te dice: mira, ahí está la cima, tienes que llegar ahí. No, sino también nos da los elementos, los medios para llegar a esa meta, para llegar a esa cima, que son los sacramentos, porque Él mismo nos dice: sin mí nada pueden. Por eso, hermanos, no cortemos con los canales de la gracia. Hay gente que quiere que Dios le ayude. No, yo quiero que Dios me ayude, pero no se confiesan, no van a misa, no comulgan, no hacen oración. Bueno, ¿cómo quieres que te ayude Dios? Los canales ordinarios para que Dios nos da su gracia son los sacramentos. Así que no esperemos así cosas extraordinarias si no nos acercamos a los sacramentos, si no nos acercamos a la oración. Así que utilicemos, aprovechemos esos medios que Dios ha puesto para perseverar, para llegar hasta el fin. El que persevere hasta el fin se salvará. Decía, por ejemplo, este jovencito Carlo Acuti, que murió muy joven, a los 14 años, cómo él acostumbraba ir a misa diario, cómo él se confesaba frecuentemente, cada 8 días, cómo hacía su oración ante el Santísimo. Decía: mi oración ante el Santísimo es mi autopista para ir al cielo. Entonces, ahí está muy claro. A sus 14 años, él perseveró hasta el final y alcanzó la meta. Así que si queremos alcanzar la meta, si queremos perseverar hasta el fin, no confiemos en nuestras fuerzas humanas. Agarrémonos de Dios. Él nos lo dice: sin mí nada pueden, pero con Dios todo podemos. Como diría San Pablo: todo lo puedo en aquel que me da la fuerza, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pues pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé su gracia para perseverar hasta el fin y así poder salvarnos. Que así sea.